Buenas noches, vamos a continuar con los estudios de la carta a los Colosenses, recordando un poco, de también el propósito del estudio no es el acumular conocimiento. Yo pienso que el propósito del estudio y lo que Dios quiere a través de su palabra es que nosotros empecemos a corregir, a modificar todo aquello que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Y yo espero que tanto ustedes como yo, Dios nos hable, Dios nos corrija, nos fundamente, nos establezca y que podamos estar confiados en que Dios va a hacer la obra en cada uno de nosotros y nos va a sostener en medio de cualquier situación. Y vamos a orar y luego voy a hacer un pequeño repaso de las cosas que vimos la semana pasada para que pueda engranarse un poco en el estudio de esta noche. Oremos. Padre, venimos delante de ti, reconociendo nuestra necesidad que tenemos de que usted nos hable, usted nos ministre, Señor. Y que usted, Señor, siga quitando todo aquello que nos estorba. Te pido, te ruego por cada uno de los miembros de nuestra iglesia, por cada familia, Señor, que tú suplas, Señor, todas sus necesidades. Y que como iglesia, Señor, también podamos suplir, Padre, todo aquello que nos hace falta respecto a nuestras obligaciones que tenemos como iglesia, Señor, delante del gobierno que nos rige en esta tierra. Yo te pido que tú pongas en nuestros corazones, Padre, el ser responsables y poder así seguir adelante hasta el día en que usted disponga que su pueblo regrese a la casa de oración. Entre tanto, Padre, permítenos, Señor, estudiar, escudriñar y desmenuzar tu palabra para ponerlo por obra. Te pido por los enfermos, Señor, que tú toques sus cuerpos con tu mano de sanidad y que tú sanes, Padre, y que cada enfermo que se ha levantado pueda dar testimonio de que usted, Señor, sigue obrando en sus vidas. Te pido, Padre, que tú seas con todos aquellos que tienen dificultades, que tienen problemas, que al estudiar tu palabra ellos puedan encontrar respuestas y puedan, Señor, resolucionar todo aquello que necesitan solucionar. Que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro y nos guíe a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada vimos tres cosas que Pablo consideraba fundamentales. La primera era la responsabilidad hacia el prójimo. Y nos debe de recordar, hermanos, también a usted y a mí, que nuestro prójimo es toda persona que se cruza con nosotros, con la cual tenemos contacto. Entonces, usted pregúntese, ¿siente usted responsabilidad hacia sus prójimos, hacia esas personas que te visitan, con las cuales tú convives, en tu trabajo, en donde andas, donde vives, etcétera? Pablo sentía esa responsabilidad. Ahora, la segunda cosa era que él sabía que esta responsabilidad era procedente de Dios. El llamado de Pablo, él lo tomó y así lo sintió y así lo vivió, que Dios lo había llamado para predicar el Evangelio. ¿Cuántos cristianos hoy en día no predican el Evangelio? Y si no lo predican, mucho menos lo van a vivir. Entonces, uno tiene que estar consciente que fuimos llamados a la salvación en Cristo Jesús y como resultado, Dios nos hace responsables de nuestro prójimo y también reconocer que Él nos ha puesto ahí para hacer esta tarea. Y eso nos lleva a la tercera cosa que vimos. Pablo entendía que su misión todavía no había concluido. ¿Sí? Él sabía que había necesidad. Y yo le digo a usted que nuestra misión aún no ha concluido. Porque Cristo dijo que Él no va a venir a la tierra por segunda vez hasta que este evangelio sea predicado sobre toda la faz de la tierra. Entonces, si Él no viene,
es porque este evangelio no ha sido predicado sobre toda la faz de la tierra. Entonces, ¿qué estamos haciendo usted y yo para que llenar todo Ensenada de este evangelio, que es el área geográfica que nos corresponde a usted y a mí? ¿Tú sientes esa responsabilidad hacia la ciudad en la que vivimos? ¿Somos celosos en que esta palabra llegue hasta el último rincón de Ensenada? Recuerde, su tarea no ha concluido. Y si Dios no nos llama a casa, entonces es porque usted y yo tenemos todavía una tarea inconclusa, la cual necesitamos continuar haciendo. Esas fueron las 3 cosas que vimos la semana pasada. Hoy vamos a hacer la plática sobre 2 versículos, 26 y 27 del capítulo 1. Y el tema es el misterio revelado. Leo los 2 versículos que nos van a llevar al estudio de esta noche. Dice de la siguiente manera: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Saber es poder, decía Francis Bacon. Pablo había sabido de algo tan poderoso que su impacto lo había transformado. El apóstol se gloriaba de ello y lo describía como el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora había sido manifestado a sus santos. Preguntémonos, ¿qué es ese misterio? ¿De qué está hablando Pablo? ¿Qué misterio? Y esto es bien importante porque en el tiempo de Pablo había muchas religiones misterios, ¿sí? Entonces, cuando Pablo menciona misterio, imagínese a los hermanos de Colosas, ¿sí? Cómo ellos reaccionaron a la palabra misterio. Los lectores de la carta de Pablo, tanto judíos como gentiles, debieron haber sentido una aguda excitación en su atención cuando vieron la palabra misterio. Este vocablo era muy importante para las religiones del tiempo de Pablo. Un gran número de religiones paganas eran conocidas como religiones misterio y florecían en la región de Colosas. Estas religiones misterio prometían salvación a aquellas personas que se unían a ellas y aprendían los rituales y doctrinas secretas que pretendían dar poder espiritual. Entonces, a través de la carta vamos a ir viendo cuáles eran esas doctrinas que estas religiones misterios enseñaban, pero que no tenían nada que ver con Cristo. Repito, estas religiones misterio prometían salvación a aquellas personas que se unían a ellas y aprendían los rituales y las doctrinas secretas que pretendían dar poder espiritual. ¿Cuántos cristianos hoy en día van a la casa de oración y aprenden? ¿Sí? Aprenden cómo se habla, cómo se canta, cómo se hace, las cosas que forman el culto. Y muchas personas se dedican a aprender el cómo, ¿sí?, dentro de lo que es el culto, pero se olvidan de lo más importante, a tal manera que a veces estamos en la casa de oración y lo hacemos todo mecánicamente y perdemos la perspectiva de que vamos a adorar a Dios.
¿Por qué piensa usted y yo que Cristo dijo que Dios buscaba adoradores que lo adoraran en espíritu y en verdad? Sí, en espíritu y en verdad. Porque habemos muchos adoradores en los cultos, en las casas de oraciones, que lo hacemos todo mecánicamente. ¿Sí? Ya no sabemos lo que sigue. ¿Sí? Ya sé lo que sigue. Ahorita va a seguir el himno. Ahorita va a seguir la oración. Al rato van a recoger las ofrendas, etc. Todo es mecánico. Y perdemos lo más importante. El adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, los secretos o misterios fueron guardados tan cuidadosamente que muchos de ellos son desconocidos actualmente. También en la religión judía se hacía mucho uso del poder intrigante de los misterios. Los esenios, cuyos escritos fueron descubiertos en las cercanías del Mar Muerto, recalcan la misma idea. Su gran líder, el maestro de justicia, así se llamaba el líder de los esenios, afirmaba haber revelado a sus discípulos los misterios que explicaban lo que Dios estaba haciendo en el mundo. Pablo usó la palabra misterio, pero dándole un nuevo sentido en lugar de usar el término para significar aquello que está oculto de todos excepto unos pocos. Lo empleó para referirse a aquellos que Dios había revelado abiertamente. Repito, lo empleó para referirse a aquello que Dios había revelado abiertamente. En primer lugar, nuestro Dios no es un Dios de misterios. Dios es un Dios que se revela a sí mismo. Dios está interesado en que la gente le conozca tal cual es. ¿Sí? Dios no es un Dios de misterios. Dios se revela. ¿Sí? En su palabra de Dios, Él se revela a sí mismo para que la gente pueda conocerlo. El problema es que la gente no quiere conocerlo. Y aquellos que quieren conocerlos, dice Pablo en 2 de Corintios 4:4, dice, en los cuales el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios siempre ha querido revelarse a los hombres. Entonces, eso es la diferencia entre una religión misterio y lo que es el Evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos habla y Dios se revela y nos revela sus planes que Él tiene, nos revela cómo lo hizo para salvar al mundo de sus pecados y nos revela también lo que Él espera de aquellos que le aceptan a su Hijo como su Salvador y lo que Él requiere de cada uno de nosotros. Entonces, para Pablo, misterio no era algo secreto. ¿Sí? Para Pablo, misterio no era algo secreto, sino algo revelado. En realidad, el misterio que Pablo predicaba había sido secreto, había estado oculto desde los siglos y edades, versículo 26. Estas palabras podían ser interpretadas en el sentido de que tal secreto había estado oculto de los ángeles y los hombres. Fíjense bien, podía ser interpretada de esta manera, pero no es correcto. Pero no es el sentido correcto, sino oculto desde los siglos y las edades. Y la rebelión del misterio no fue hecha a un pequeño grupo de cristianos espiritualmente privilegiados. Sí, en las religiones misterios
solamente a aquellos que se adentran, y es un pequeño grupo que llegan a ser gente muy especial. ¿Sí? Entonces Dios no reveló esto solamente a un pequeño grupo espiritualmente privilegiados. El término santo, versículo 26, no significa supercristianos. Significa creyente en Cristo. Solo los cristianos pueden realmente comprender este misterio, porque es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Recordemos, Pablo está hablando a los gentiles, no se está refiriendo a los judíos. Más adelantito vamos a ver la importancia de esto, porque era un misterio que Cristo estuviera en la vida de los gentiles. Cuando explique esto, usted va a entender esto. Pero no me voy a adelantar, vamos paso por paso. Pero ¿en qué consiste? Viene la pregunta. ¿En qué consiste exactamente el misterio revelado? En que el propósito de Salvador de Dios es para todos los hombres. El pueblo judío siempre ha sido un pueblo privilegiado. Siempre. ¿Sí? Dios lo escogió a ese pueblo. Y de hecho, Israel está en el centro de la tierra. Le dicen el ombligo de la tierra. Porque a Dios le plació que de ahí saliera el evangelio hacia todas partes del mundo. ¿Sí? El problema era que Israel creía que ellos eran los únicos. ¿Sí? Eran los únicos. Y que la salvación era algo exclusivo de ellos. ¿Sí? Solamente para nosotros. Como dice la Iglesia Católica, ¿no? Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Porque solamente en la Iglesia hay salvación. Yo creo eso, pero en la Iglesia cristiana. En aquellos que han sido redimidos por Cristo, que forman la Iglesia Católica, en el sentido la Iglesia universal. Universal quiere decir católico. Yo estoy de acuerdo en que la verdadera Iglesia Católica, la Iglesia a todos aquellos redimidos por Cristo, en ella hay salvación. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo, esa es la tarea que hemos recibido. Recuerde lo que Pablo decía en el versículo 25, de la cual fui hecho ministro, refiriéndose a la iglesia, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Por eso la salvación está en la iglesia. La iglesia debe de predicar cumplidamente, no cuando se le dé la gana a usted, cuando se sienta bien, cuando usted quiera hacerlo. No, usted y yo todos los días debemos de anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Decía nuestro hermano Gregorio años atrás, decía, si no salen a evangelizar, dice, de perdida den buen testimonio. ¿Por qué? Porque había muchos cristianos, o hay muchos cristianos, o habemos muchos cristianos, hermanos, que a veces no vivimos la palabra de Dios. Y el hermano quería, si no hablan, de perdida, vívanla, porque se encontraba en la calle personas que se referían a ciertos cristianos haciendo cosas que no tenían nada que ver con Dios, ¿sí? Que eran miembros de la iglesia. Entonces, eso es bien importante. Y vuelvo a repetir, la única Biblia que el inconverso va a leer es lo que tú vivas, hermano, hermana, o persona que me escuchas. Recuerda, tú eres una carta abierta. O tú mandas gente al infierno, o tu testimonio manda gente al cielo. No hay de dos, no hay más. O somos de bendición con nuestra manera de vivir, o somos de maldición. Pero recuerde, Dios nos va a demandar a cada uno de nosotros lo que vivamos.
en nuestro trabajo, en su casa, con sus vecinos, con sus familiares, en la escuela y donde quiera que andemos. ¿Por qué? Porque somos ministros de la iglesia, somos servidores y debemos anunciar la palabra de Dios cumplidamente. Entonces, el Mesías, Cristo, no había sido enviado solamente para el pueblo de Israel, que era lo que Israel quería, era lo que ellos creían. Y Jesús dice, la salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Porque a él, a lo suyo vino, y los suyos, ¿sí? A lo suyo, el mundo, y los suyos, los judíos, sus familiares, no le recibieron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos esperaban el Mesías en gloria. Israel nunca esperaba a un rey sufriente. Ellos esperaban a un rey con poder que mandara, que los librara del gobierno romano. Ellos jamás esperaron a un rey que vendría a dar su vida por ellos. Ellos no entendieron que el verdadero yugo que ellos tenían no eran los romanos. Era el pecado que tenemos por herencia de nuestros padres Adán y Eva. Entonces ellos no pudieron ver a Cristo como ese rey victorioso. Entonces ellos creían que el Hijo de Dios vendría para ellos. Ellos nunca pensaban en la salvación global, solamente exclusivamente para ellos. Cristo vino para todo el mundo. El amor y la misericordia de Dios no pertenecen exclusivamente a los judíos. Por eso dice Pablo, este misterio oculto en todos los siglos y las edades, oculto para el pueblo judío. ¿Por qué? Porque ellos jamás pensaban que Dios iba a salvar a los gentiles. Ellos se creían un pueblo exclusivo. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que siempre Dios pensó en el mundo. Cuando Dios llamó a Abraham, allá en Génesis 12:3 dice, en ti me serán benditas todas las familias de la tierra. Dios siempre incluyó a los gentiles en la salvación, en el plan de salvación. Siempre. Y meditemos un poco, hermanos, en nuestra manera de vivir, en nuestras iglesias. Nosotros como cristianos todavía seguimos haciendo excepciones de personas, porque en todas las casas de oraciones formamos pequeños grupos y en cada pequeño grupo hay quienes no caben. Y me sorprende, hermanos, cuando Pablo le dice a los colosenses al principio de su carta, que han oído, dice en el versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis por todos los santos. ¿Sí? Y no es cierto, hermanos, que nuestra práctica de vida en la casa de oración, todos tenemos pequeños grupos. Y esos pequeños grupos son con los que más nos identificamos. ¿Y los demás, hermanos? El amor que tenéis para con todos los santos. Y dice Santiago, hermanos, Dios no hace acepción de personas. Dios, pero usted y yo seguimos haciendo acepción de personas. Así que, hermanos, un buen mal hábito a vencer es que dejemos de hacer pequeños grupos y que convivamos, hermanos, con todos los santos de nuestras casas de oración donde nos reunimos, con todos. Quizá nunca podemos convivir con todos al mismo tiempo, pero sí podemos, hermanos, convivir paulatinamente con esta familia, luego con esta familia, luego con la otra familia. ¿Sí me entienden? Pero nosotros nos acostumbramos a vivir con ese pequeño grupo, hermanos. Y sabe, hermanos, eso es pecado.
porque no tenemos amor para con todos los santos. Y dice la Biblia, hermanos, que Jesús nos dice que nos amemos como Él nos amó. Y Él ama a todo el mundo. Y el que a mí viene, dice, no lo echo fuera. ¿Cuántos de nuestras congregaciones están fuera, hermanos, de nuestra convivencia? Entonces, algo a corregir, hermanos, es que usted no es exclusivo de ese pequeño grupo. Cristo vino a morir por todos los grupitos que formamos. Y Cristo quiere que cada grupo formemos un solo cuerpo. Y que empecemos, hermanos, a sentir la necesidad del otro, el dolor del otro, la alegría del otro, hermanos. Es algo que usted y yo necesitamos practicar, ¿sí? El visitarnos unos a otros. Ahorita por este problema de la pandemia, no, que no podemos visitarnos, etcétera, y mucho menos los viejos, hermanos, porque vamos a contaminar o nos van a contaminar. Pero una vez saliendo de esto, hermanos, hagamos el propósito. Dios, Jesucristo, no murió por tu pequeño grupo con el que tú te reúnes en la casa de oración. Murió por cada miembro que forma la casa de oración. Y esa casa de oración tiene una tarea inconclusa: predicar cumplidamente la palabra de Dios. La salvación ofrecida a los judíos es la misma que la que se ofrece a los gentiles. Recuerde que los judíos, hermanos, miraban como a un perro o algo despreciable a un samaritano que era medio judío. Recordemos en Hechos, hermanos, cuando Dios hace que el lienzo baje. Y en esa revelación que le dio a Pedro, 3 veces, hermanos. Y Pedro dice: Señor, mis manos jamás han tocado nada inmundo, ni han comido nada inmundo. Y Dios le dice a Pedro: no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Y se estaba refiriendo, hermanos, a los gentiles. Los gentiles serían parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ese cuerpo, hermanos, Pablo dice que está formado por judíos y gentiles. Y Cristo, hermanos, terminó con todo eso, hermanos, en la cruz del Calvario. De ambos pueblos hizo uno. Se acabaron las enemistades, hermanos. Yo le pregunto a usted, ¿cuántas enemistades hay en las casas de oración? ¿A cuántas personas no las puedes ver ni les hablas? ¿Sí? Entonces, si Cristo ya terminó, hermanos, con todas las enemistades, ¿por qué seguimos usted y yo teniendo enemistades con ciertas personas en la casa de oración, con ciertos hermanos en la casa de oración? Porque no estamos practicando, hermanos, el verdadero evangelio. Estamos viviendo, hermanos, esa salvación tan grande, hermanos, como usted y yo queremos vivirla. Entonces, el propósito, hermanos, del estudio es que usted y yo empecemos a corregir aquello que no estamos practicando correctamente, hermanos. 1. Dejemos de hacer grupos. 2. Empecemos a perdonarnos unos a otros, como Dios nos ha perdonado, hermanos. Empecemos a vivir como una familia real, hermanos. ¿Sí? Estando preocupados los unos por los otros, hermanos. Estando listos para cuando se nos llame, hermanos, o alguien se acerque de nuestra iglesia y nos pide ayuda, estar ahí para ellos. ¿Por qué? Porque es mi hermano, es un miembro de mi cuerpo, hermanos. Somos miembros los unos de los otros. Entonces, el propósito es ir descubriendo, hermanos, qué cosas no estamos practicando de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué estaba Pablo tan conmovido y emocionado por la idea de que tanto los judíos como los gentiles compartían una
común salvación. Recordemos que para un judío del primer siglo solo existían dos clases de personas: judíos y gentiles. La barrera racial era profunda y llena de odio. Pablo se regocijaba porque veía el revelado misterio de Dios como un medio para derribar las barreras entre las gentes, hermanos. Mire lo que dice, hermanos, en el versículo 20 del capítulo 1 de Colosenses. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por medio de Cristo, Dios iba a reconciliar todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, hermanos. Entonces, si ya hemos sido reconciliados, ¿por qué vivimos como enemigos? Cuando yo conozco a una persona, le digo, ¿para qué te quiero de enemigo si puedes ser mi amigo? Y mi padre siempre me decía, nunca dejes enemigos atrás de ti, siempre deja un amigo. Bueno, hermanos, dentro de las casas de oración o dentro de la iglesia, todavía hay cristianos que tienen enemigos. ¿Por qué no, hermanos? Perdón, hermanos, hubo un pequeño problema. Esperemos que un día ya no haya interrupciones. Pero estamos diciendo, hermanos, ¿por qué no tomar, hermanos, como un reto el empezar a vivir de acuerdo a lo que dice la Biblia? ¿Por qué no empezar a vivir en paz unos con otros? Si Cristo ya derribó todas esas barreras, hermanos, ¿por qué seguimos nosotros haciendo barreras? ¿Por qué no mejor, hermanos, ser puentes para una mejor convivencia unos con otros? El amanecer de una nueva era en las relaciones había llegado. Gálatas 3, 27, 28 dice de la siguiente manera, hermanos. Gálatas 3, 27, 28 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Todos somos uno en Cristo. ¿Por qué no podemos vivir esa unidad, hermanos? Si somos uno. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque todavía nosotros decidimos a quién hablarle y a quién no hablarle. Nosotros decidimos a quién invitar y a quién no invitar, hermanos. Y eso está mal. Dios es inclusivo. Todo aquel que a mí viene, no le echo fuera. ¿Cuántas personas nos han buscado, hermanos, y les hemos dado la espalda? ¿Cuántas personas nos han pedido ayuda y les hemos dicho, no tengo? Mi madre decía, hijo, más vale bolsa saca que bolsa seca. Y yo le digo, hermanos, que en la medida que nosotros vivamos y practiquemos el verdadero evangelio, hermanos, nuestra vida va a ser usada por Dios de una manera que usted nunca imaginó. ¿Por qué? Porque sencillamente, hermanos, Dios se manifiesta en aquellos que le obedecen. Dios se manifiesta en aquellos que hacen su voluntad. No era extraño entonces que Pablo describiera esta salvación con términos tales como riqueza y gloria. Y finalmente la describiera como Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Versículo 27.
La experiencia de Cristo en vosotros es conocer la gloria de lo que Dios ha hecho en Cristo en nuestra vida presente. Y esto trae la gloria o el poder y la presencia de Dios mismo dentro de la vida de uno. Esta esperanza, versículo 5, no es un vano suspirar. Esta esperanza es el garantizado futuro. He aquí una realidad por lo cual una persona puede vivir la vida a un nuevo nivel. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Yo espero, hermana, que realmente Cristo sea en tu vida una esperanza de gloria. Y que nunca tengamos duda, hermanos, de que vamos a casa. Que Dios me les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre, te pido que tú nos ayudes a continuar, que tú bendigas a mis hermanos, a mis hermanas, y que tú proveas para todas nuestras necesidades. Te pedimos, Señor, te suplicamos que tú seas con nosotros y nos ayudes a vivir día a día de una nueva manera que a usted le agrade. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me les bendiga, hermanos.